atención, y se puede ver en esta fotografía, que estaba una de las paredes de ese zulo decoradas con una fotografía de San Sebastián Nevado, tomada desde el Monte Urú, y un póster de embarcaciones de windsurf en el agua, en el mar. Hay una circunstancia que a mí no se me ha olvidado jamás, y todavía hoy la recuerdo, el olor. Había un olor claustrofóbico, que era un olor a humanidad, un olor a humedad, porque el río escurría muy cerca. Aquello fue la maldad químicamente pura. Yo estuve un minuto, pero me agobié y salí del zoo. El propio José Antonio Ortega Lara, más de una vez me ha dicho que yo ya había tomado la decisión de quitarme la vida. Yo sabía cómo me iba a quitar la vida y yo no podía más. Yo no soy capaz de calificar el sufrimiento que una persona como José Antonio Ortega Lara pudo llegar a sentir durante días y días y días y semanas y meses de cautiverio. Una gran alegría cuando se liberó a Ortega Lara. Ortega Lara no era un secuestro normal, era un chantaje al Estado. ¿Era habitual en aquella época que te sonase el teléfono por la noche? Sí, desgraciadamente era muy habitual. El problema es que vivías con la tensión y la incertidumbre permanente de que a cualquier hora del día se podía producir cualquier atentado en cualquier sitio. El sonido del teléfono a ciertas horas del día era una mala noticia en nuestra sección. Sí, acordando del asesinato de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián, que era amigo mío, que había estudiado conmigo en Pamplona, que había vivido conmigo 3 años y pico en el mismo piso en Pamplona. Me acuerdo del asesinato de Gregorio Ordóñez y de José Gabriel Mújica, cómo estaba ese día, ¿no? Y es que esa imagen de él, sé en qué silla estaba, en qué mesa estaba, en la zona de los redactores jefes, se sentó ahí y empezó a organizar todo con el dolor. Me estoy acordando de mucha gente con la que yo tenía mucha relación, que de repente de la noche a la mañana les ha quitado la vida y tú tienes que hacer el periódico el día siguiente. El periodismo en el País Vasco en aquellos años era un ejercicio obsesivo, no vivíamos más que para el periodismo. Por lo tanto, no éramos muy conscientes de lo que nos suponía en términos emocionales, incluso en términos físicos. Entre el dilema de renunciar o continuar, habíamos decidido continuar. A mí me impresiona la aparente, al menos, naturalidad con la que hablas de algo enormemente traumático. Esta etapa de estos horribles atentados, de amenazas, de coacciones, etcétera, si algo ha dejado en mí, me ha hecho una persona mucho más insensible y más endurecida ante las adversidades. No le sentías igual de cerca a ETA en San Sebastián o en Guipúzcoa que en Bilbao o que en Pamplona o que en Vitoria. En San Sebastián estabas en el frente. Estaba casi programado como un robot a tener que reaccionar con serenidad, con frialdad, dejando que hablara la cabeza y no el corazón. Si en aquellos momentos te dejabas guiar por los sentimientos, te dejabas guiar por el corazón, no hubiera estado en condiciones de responder. Estuve estudiando en un colegio que había, el Colegio del Pilar, en el primer piso de aquí, durante 6 años, y solíamos ir a la plaza del Museo San Telmo al recreo allí, en aquellos tiempos donde eras adolescente. Pues el plan era venir con tus amigos, buscando también grupos de chicas, y aquí se estaba muy bien. Claro, con tus amigos, con tu gente, con tu familia, salías, paseabas, disfrutabas la ciudad, hasta que te nombran director del Diario Vasco. Sí, mi vida cambia, la vida de mi familia cambia, las relaciones personales cambian muchas cosas, ¿no?
era peligroso venir aquí a jugarte el timbo, incluso si venías escoltado, pero es que además venir escoltado en esas condiciones no me resultaba ni siquiera atractivo. ¿Cuántas cosas se te quedaron por hacer, no sé, una celebración, una comida, un café con amigos? Pero son renuncias que en el día a día no las estás haciendo, pero no eres consciente de que las estás haciendo. Cuando estás amenazado, asumes, absorbes que no puedes hacer una vida de ciudadano libre. Esto es la dictadura que impone terrorismo. Es terrorismo porque infunde terror. ¿Cómo se le explica, por ejemplo, a los hijos que no pueden venir al centro de San Sebastián? Ellos eran muy pequeños, ¿no? Es que la ITA tenía mucho trabajo. Cuando era pequeña no sabía que podía ser de una manera distinta, porque al final en Guipúzcoa no vivíamos en libertad, por lo tanto aquello que no has conocido nunca no puedes echar de menos. Los fines de semana yo hablaba con los escoltas, ellos nos hacían la protección de salida de casa en coche y la vuelta, y nos marchábamos fuera de San Sebastián a Pamplona, nos marchábamos al sur de Francia, nos marchábamos a La Rioja, nos procurábamos estar fuera de aquí. Prefería hacer eso que andar por San Sebastián, que es la ciudad donde yo siempre he vivido y donde me podía conocer gente con dos escoltas por detrás. Hay cosas que tú al final normalizas, la presencia de escoltas o el cambio de vivienda, y simplemente piensas que es, bueno, pues es una cosa más por el trabajo de la ETA. Cuando veían que los escoltas esperaban a la salida de casa, cuando salíamos del garaje o a la entrada de casa, cuando volvíamos, mi hija Ainhoa, que era la más mayor, ya se daba cuenta y preguntaba: oye, pero estos que están aquí siempre, no, son amigos míos que andan por aquí y viven por aquí y de vez en cuando suelen estar por aquí. Al final eso se naturalizó en mi familia, de la misma forma que se naturalizó que durante 3 años de esos casi 20 ellos tuvieron que estar viviendo en Madrid, precisamente para proteger su integridad, que a la luz de la documentación que habían capturado a comandos de ETA, pues parecía que podía estar en peligro. Nosotros nos vamos a Madrid un 11 de julio de 2001, me acuerdo perfectamente de esa fecha, y la sensación era montarte en un coche y no saber a dónde ibas, porque no habíamos visto fotos ni de la casa donde íbamos a ir, el colegio lo conocíamos porque iba mi primo, pero nada más, y era una sensación de, bueno, vamos, 2 coches y un camión de mudanza y a la aventura. En mi casa no existe por consejos plantearles a ellos la cruda realidad de lo que estaba pasando, pero que lo entendiera de esta manera, casi como si fuese un cuento, porque entendía, preferí yo, que hacerlo de la otra manera iba a provocar en ellos un temor, un desasosiego, una preocupación que queríamos evitar que la tuvieran. Veía cosas raras, pero decía, bueno, no voy a preguntar. Y en casa, pues como no se hablaba del tema, pues entonces se sobreentendían muchas cosas. Siempre hemos tenido esa cosa de que la discreción nos iba a llevar a más seguridad. ¿Nunca habéis tenido una conversación sobre aquella época y sobre cómo la vivíais? No. Puede ser una idea equivocada, no lo sé, pero tanto mi mujer como yo pensamos y creímos que era lo mejor, y sobre todo yo en ese momento con mis hijos anteponía el que estuvieran tranquilos, que a mí me vieran tranquilo, sereno, y creo que esa era la mejor manera de sobrellevar en grupo, en familia, esta situación. ¿Eso tiene que ver con la coraza de la que me he hablado? Tiene que ver la coraza de la que te hablaba, sí, tiene que ver. Creo que si uno no es capaz de hacerse esa coraza, puede con esto. Yo me di cuenta de que si no lo fabricaba, seguramente yo con esto no podía seguir hasta adelante. Mediante este documental, ellos van a llegar a saber cosas y testimonios de su padre que nunca han escuchado. Que van a conocer mejor, van a conocer con más detalle qué es lo que
pasó en aquellos años que ellos eran niños pequeños, y entonces tendré oportunidad de darme cuenta hasta qué punto sirvió para algo mejor. Diario Vasco es un diario regional y como tal tiene que adaptarse a su público, ¿no? Y vosotros lo hacéis. Tú dices, Lara, que el diario vasco es un diario regional. Yo voy 2 peldaños más abajo, es un diario hiperlocal, porque no podíamos escaparnos ni escondernos de ese otro perfil más negro, más triste, más dramático, ¿no? Pues tenemos que hacer una apuesta en otras direcciones, en aquellas que tengan que ver con elementos transversales de la propia sociedad, que permitan no dividirlos más y cohesionarlos algo más, ¿no? Y ahí estaba el mundo de la cultura, ahí estaba el mundo del deporte. José Manuel construye algo que para mí me parece maravilloso, y es un periódico comprometido frente a ETA, un periódico que sigue informando de cuestiones absolutamente cotidianas. Y es un equilibrio realmente muy exigente, muy complicado. Pues tenemos una red de 85 responsables, y después tiene 88 años. Pasa de centenar de habitantes. Tenemos 10 ediciones y abarcamos de este a oeste y de norte a sur de Guipúzcoa. Entonces todo el mundo se ve representado y nadie quiere renunciar a lo que es la información local. Aquí tenemos la diferencia entre cómo tratáis vosotros esta noticia, el fallecimiento de Miguel Motín, y cómo lo trata un diario nacional. Para cualquier diario de la prensa española la noticia era prácticamente monográfica, y para el diario vasco la que mandaba era que medio queso de noticias desde subastaba en la feria de noticia consiguió en la Junta una empresa que pagase 13.050 euros, y la noticia de Miguel Botín por debajo. Yo creo que en general las provincias vascas tienen un componente local muy importante. Entonces los periódicos locales tienen éxito más que en Madrid, pero los vascos tenemos un sentimiento muy local, muy localista, maravilloso, dramático. Alguien puede pensar que eso es un planteamiento un poco aldeano. ¿Qué hacemos? ¿Lo mismo que hacen los demás cuando su mercado no es el mismo que el nuestro? Yo creo que no. El medio de comunicación es un elemento que todos los días es perfectamente reconocible porque establece, al menos en el ámbito regional, unas señas de identidad muy definidas. El último viaje antes de su entierro en Zubieta. Alguien pensaría que estábamos hablando de cualquier persona. No, estamos hablando de una ballena. Días antes se había quedado varada aquí, en la arena de la playa de La Concha. Hacía un año que ETA había declarado el fin de su lucha armada, y entonces el turismo empezó a remontar en San Sebastián, y era un puente que empezó a venir mucha gente. La noticia se convirtió que la ballena había aparecido en La Concha, y no tanto que el turismo volvía a la ciudad después de décadas, ¿no? Esta fue la primera portada del día, con la ballena varada en La Concha. Uno no puede ser, ni quiere ser, ni tiene que ser el New York Times o Washington Post. Esa es otra liga. Lo que el diario que te ofrece de diferente frente al resto, pues es esa ballena que aparece varada en la playa, o el mejor queso del año. A mí las cosas que tenían que ver con o bien desastres naturales, nevadas, grandes oleajes, inundaciones, o todo lo que sucediera alrededor de la Real Sociedad, todos los que trabajaban conmigo sabían que eso iba a alterar la vida del periódico. Ya la veíamos alterada demasiadas veces por la violencia, para que nos buscásemos alteraciones más gratificantes que fueran estas. Tanto Guipúzcoa como son laberintos a veces políticos donde no es fácil siempre encontrar los comunes. Sin embargo, pues hay elementos como vertebradores. Creo que es uno de los secretos del diario vasco, encontrar oasis informativos allá donde la realidad cotidiana casi que pasaba a vivir en medio de un desierto. Nuestros sentimientos no quieren tener todo el mundo quiere tener lo que estaba teniendo un dramatismo evidente.
lo vasco o lo de aquí, que no estuviera teñido constantemente de esto, era un alivio. O sea, se puede alegrar uno de algo vasco sin tener que añadir el pero con puntos suspensivos que nos estaba siempre condicionando. Era un alivio, ¿no? El Pello se convertía en el Endacari, ganaba una etapa o intentaba cualquier receta de esta, la receta de la felicidad. Yo soy mucho más joven que Pello. Yo en la época en la que estaba en la cima, ¿no?, del deporte. Ahora, claro, yo convivía con la situación que se vivía en el País Vasco. Por todo que podía ser un triunfo, que podías haber sido Corteva, pues quedaban relegadas a un resto porque había ocurrido otra cosa. Que tenías que convivir con ello. La idea clara es por dónde el periódico tenía que ponerse, buscando lugares que fuesen comunes a la sociedad que lo pasaba mal y que cohesionaran gastronomía, cultura, con esa componente Oscar de sección de deporte, son ejes sobre los que siempre El diario vasco para mí significaba una ventana hacia lo que para mí era una pasión. Yo soy de 70 y yo me acuerdo que en aquella época me volaba como un loco a leer las crónicas de gastronomía y luego posteriormente fue una ventana también pues para toda aquella nueva cocina vasca y toda aquella historia que cuando yo tenía 10, 12 años era pues una apertura a través de la frontera hacia Francia y aquello era la modalidad total, que llegara el jueves, que el viernes o el sábado para poder leer la crónica del restaurante en el que había estado Rafael García Santos, que nos contaba lo que pasaba en Francia, que había estado en Michel Leral o Bernard Arnault, que había estado comiendo por Bocuse y todas estas cosas que para mí me parecían los grandes titanes hacia donde yo quería ir. O sea, yo quería ser cocinero y era la gente que admiraba. Una cosa que tiene y tenía sobre todo el diario vasco en aquella época es que lo leía el 80% de la población de Guipúzcoa. O sea, como medio transversal era el diario. Era como la hoja parroquial. Si sale en el diario existe y si no, no. periódico de proximidad. Eso es. Entonces, claro, era un periódico que, aunque sea para odiarlo, pero la gente lo compraba. Todos queremos tener el minuto de gloria, tu relevancia, esa cosa que tú hiciste, ¿no? Pero claro, si la haces, si yo he hecho algo y no sale en los medios, pues no me sirve, ¿no? Entonces el medio, como el diario vasco, era importante que sacara el hecho. Bueno, luego el diario vasco tiene una ventaja, que en Guipúzcoa si no sales en las que del diario vasco es que no te has muerto. Y eso es una ventaja sobre el resto de ciudades. Igual lo que no sabréis es que el Diario Vasco fue el primer periódico que empezó a publicar esquelas con fotografía. Que no lo entienden, no lo entienden en España. Cuando la gente en España ve las fotos a la esquela les da morbo, como que, digo, no, si no es por eso, es porque nos conocemos todos y ves, mira que se ha muerto, esta. Claro. No tienes ni que leer la... A veces no conoces el nombre de la No persona. sabes eterno. Y siempre, y qué joven, claro, es que la foto de la esquela no te la sacas el día antes de la muerte. O sea, ¿cuánto te sabes la foto de la esquela? Unos cuantos años antes. Ya, pero nunca, voy a sacar una foto para carreno, para esquela. Tienes que renovar el pasaporte. Para esquela del diario vasco. Hay gente ya que la tiene, y venga, me viene que voy a salir al lado de otra puerta que estudió conmigo. La mejor manera de saber quién se ha muerto no es leer el nombre, es ver la cara. Yo las esquelas, por ejemplo, que no tienen foto de otros periódicos, pues no las entiendo, porque es como que no se rinde homenaje bien a los fallecidos. Yo no obstante Antonio lo uso mucho el humor. Es la manera de conectar con el dolor, de sus miedos. Me gusta ese humor que integra. Me gusta que entre uno aquí y diga una barbaridad, porque me gusta el humor. Y todo el mundo que está. Sí, a mí también. Sí, de verdad. Ni siquiera es anterior. El humor es terapia. Hoy en día es terapia. Pero había una frase que solía utilizar sobre todo con la gente de las islas del país, que era la gente lo pasaba. Más vale humor que un tumor. Es una terapia. Pero vosotros también pasa. Pero la que teníais un respeto con los deportistas. Nunca nos metíais como creado ningún tipo, o sea, éramos como transversales. Sí, pero es una labor bien hecha, ¿no? Pero nunca nos metían en todos los problemas de decirte para eso, para nada. O sea, siempre éramos No lo hemos querido intocables. porque siempre hemos sido conscientes de una realidad que, al menos para mí, nunca ha pasado desapercibida. La gente ha tenido durante muchos años miedo. Nosotros lo teníais. También, pero en aquel momento éramos conscientes de que posicionarte podía acarrear consecuencias. Ha vivido mucho, o sea, ha vivido una época dramática, más para él, que ha estado amenazado y que era un objetivo y que tiene que estar atento a todo, que nunca ha hablado
eso. Y entonces le ves que es una persona que ha vivido una situación en la que cada día era un mundo. Menos los que estabais amenazados y que sabíais que pertenecíais a esa zona fronteriza donde te podía llegar un daño, el porcentaje alto de la población sabía perfectamente que no participaba de eso y por eso se podía vivir, porque era todo relativo, no era absoluto. Tú lo vivías como absoluto porque estabas, y había gente, evidentemente, los que estaban señalados y los que estaban, eso lo vivían como un absoluto, pero los demás como un relativo. Teníamos distancia con el hecho, porque la distancia probablemente por el miedo o por la tristeza era la supervivencia. Quizás éramos privilegiados nosotros respecto a tu caso, porque tú no podías salir de la ecuación, porque podíamos salir de la ecuación. Todos con miedo evidente y con tristeza, arenilla en el corazón, hemos dicho, escucha, es que nos empeñábamos en reivindicar que nuestra vida tenía el mismo derecho y que podíamos seguir viviendo una vida no mirando eso, porque algún día quizás ese camino del medio que yo siempre le llamo sería el camino que permitiera que saliéramos adelante. Si mostrábamos que había una convivencia y un entendimiento como cualquier otra zona, eso al final podría ser el germen de futuro. Y miedo a que no te pusieran en negro o en blanco. Mucho. Era lo que tú estás diciendo, ese carril del medio, pero digo, joder, el miedo a que no te incluyan en el negro o en el blanco. El equilibrio todo el rato. Nosotros no hemos querido poner un compromiso nunca a nadie y al mismo tiempo hemos sido receptivos para que si alguno quería acercarse con un artículo de opinión, con una carta, con un testimonio, con lo que fuese, pues se acercara y dijera. Yo no comparto la idea que muchas veces se ha solido sugerir de que la sociedad vasca ha sido cobarde. La sociedad vasca ha podido tener miedo y el miedo es muy comprensible y desde el Diario Vasco siempre hemos tenido claro que había que ser respetuoso sobre eso. ¿Por qué doblan las campanas? Doblan por ti, que es la hora del aperitivo, no es por nada, yo la hora que ya toman unos potes, o qué movida. ¿Sí? Vamos a hablar claro, entre vascos sin chorradas. Venga, saca un tapete, vamos a jugar a boxeo. ¿Cuál es el momento más difícil de tu carrera como director del Diario Vasco? El 24 de mayo de 2001, el día del asesinato de mi compañero Santi Oleaga. Una persona ha sido asesinada hace menos de una hora en San Sebastián. Santiago Oleaga, director financiero del Diario Vasco. El etarra se le acercó y le acribilló. 7 tiros, 3 en la cabeza. Le apasionaba el ciclismo, la Real y la pelota vasca. Yo ese día había planeado con mi mujer viajar a Madrid en el día y de vuelta en coche para apuntar a mis 3 hijos en el colegio de Madrid, donde iban a estudiar el curso siguiente. A unos 20 kilómetros de San Sebastián, yo iba conduciendo el coche, entró una llamada de mi compañero, el director general del periódico, Fernando Guerrero. Señor José Gabriel, ¿quién te ha matado a Santi Oleaga? No me digas eso, pero ¿cómo me puedes decir eso? No puede ser, no puede ser cierto. Sí, me han matado. Bueno, Fernando, hacemos una cosa, tú vete al lugar del atentado y yo me vuelvo al periódico. Me di la vuelta, me salí de la carretera, me di la vuelta, le dije a mi mujer, mira, vete a casa, cógeme un traje, y yo iba vestido informal, tráemelo por favor al periódico y protege a los chavales cuando vengan del colegio, llámale si quieres a mi madre para que te eche una mano, que no vean la tele, que no escuchen la radio y mejor que no se enteren. Desde hace un tiempo, antes de ir a trabajar, acudía a un centro de rehabilitación en San Sebastián para tratarse un hombro. Hoy le tocaba la 4ª sesión. ETA le estaba esperando hoy en el aparcamiento del centro sanitario y le ha matado a sangre fría. Lo que ETA estaba buscando era sacar al Diario Vasco de forma ejemplar de la ecuación de ser un medio de comunicación y evitar que la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos tuvieran en el Diario Vasco su referencia informativa o su referencia editorial. Primero lo intentaron con un comando que procuró, no lo consiguió, hacer volar el edificio del periódico y la rotativa con 100 kilos de explosivo de noche. No fue tremendo que detectaron un camión
con 100 kilos de explosivos que lo querían meter en el Diario Vasco y hubieran muerto 12 personas, trabajadores de limpieza. Esto fue en febrero del año 2001. En marzo lo intentó matar Donani, no lo consiguió. Una patrulla de la Ertzaintza en un pueblo próximo, Rentería, localiza a una persona que está haciendo una llamada en una cabina telefónica, le detienen, le identifican y eso permite a la Ertzaintza descubrir un piso donde estaba el comando Gaua de ETA, y en ese piso ocupan la información y la documentación que días después a mí me mostraron, y en alguna carta que llegaron a enviar a la dirección de ETA en Francia se lamentaban de no haber sido capaces de conseguir fotografías mías, ni siquiera yendo a consultar la hemeroteca del periódico completo. Los fotógrafos del periódico tenían simpáticamente prohibido sacar fotos mías. Yo no aparecía tampoco en televisión. Habérselo puesto difícil probablemente me llevó a seguir a estar donde estoy. Hay que ejemplificar al periodismo anónimo de las redacciones. Eran grandes profesionales, abnegados, sabían los riesgos que corrían. Algunos años, la redacción se trasladaban en un autobús totalmente escoltado. Hay que reivindicar ese anonimato periodístico de tan inmenso tamaño. Mañana vuelve a salir el Diario Vasco. Volverá a la calle porque es su oficio. ETA ha querido meter miedo al periódico matando a alguien que trabajaba allí, su director financiero, Santiago Moreno. Y lo que ha hecho es romper una familia, llevar el grupo de trabajadores de la comunicación y llenar de dolor y de rabia a todos los que nos dedicamos a ello. Pero nada más. Los que nos tocó vivir aquella situación dentro del periódico, nos movimos solo por una intención: hacer el mejor periódico posible al día siguiente, como mejor homenaje posible a Santi. Cuando llegué a San Sebastián, José Gabriel y yo nos reunimos con todos. Iban llegando gente. El drama era emocional. Entonces yo hice un poco yo lo que me salió de dentro en ese momento fue decir, pues nos ha tocado, esto es lo que hay, esto es no hay derecho, pero no nos queda más remedio que seguir, estamos aquí para lo que estamos aquí. Y les dije, dejemos hablar a la cabeza y pongamos en silencio el corazón y hagamos mañana el mejor periódico que jamás hemos hecho, en homenaje a Santi. Y a partir de ese momento empezó una jornada emocionante. El mazazo fue terrorífico. En esa circunstancia, como matar a un compañero, sacar el periódico, como lo sacamos, completo, con informaciones, reportajes, con análisis, con artículos, era un ejercicio de dignidad y, en cierta forma, también de rebeldía. Un poco la idea de que nos quieren callar, pero no nos vamos a callar. Nosotros no quisimos, ya desde la portada, contar que ETA había asesinado a Santi. Quisimos expresar el sentimiento que teníamos con esta frase: Santi, no te olvidamos. Esta frase tiene plena vigencia y pleno vigor. Estuvo trabajando en el Diario Vasco sin dejar su empresa anterior, porque en ese momento el Diario Vasco no sabíamos si iba a poder sobrevivir al año 78. Era una persona fundamentalmente leal al periódico y leal a sus compañeros. Un día del mes de enero del año 1999 recibí una carta de ETA sin remitente y la dirección y el nombre mío, que yo en un momento de reflejo arranqué el nombre mío por si en algún momento esa carta aparecía en algún sitio, en mi casa, o mi familia, o que por lo menos pues tuviera identificado a quién se la había enviado. Era una carta
con el anagrama y el sello de ETA, escrita en euskera y en castellano, en la que venía a decir que son ya demasiados años en los que muchos periodistas se han escondido tras falsos escudos de libertad de expresión y de pluralidad de información para convertirse en armas para el combate de la unidad española y contra el independentismo. ETA quiere hacerte un llamamiento expreso a ti como profesional de la información para que asumas la función informativa que debe cumplir todo periodista y, rompiendo con toda una cadena de mentira informativa, colabores en dotar el conjunto de la sociedad a la que dices servir de una información veraz y plural. O se hace lo que ETA quiere, o acabarás teniendo problemas y pondrás en riesgo tu vida. ¿Le mostraste a alguien esta carta? No. ¿A nadie? Esta carta la conozco yo, la leí yo, la guardé yo y la tengo yo. En todos estos años esta carta ha estado, mientras estuve como director del periódico, en un cajón de la mesa de mi despacho, y cuando recogí mis cosas para dejar la dirección del periódico, me la llevé a casa. Ha estado en casa hasta ahora, y antes de participar en este documental, pues la busqué, la encontré y simplemente es el indicativo de muchas de las cosas en las que estamos hablando. Proyectando eso a otras personas, mi familia, mis compañeros y demás, no iba a conseguir nada más que turbarles y incomodarles más su vida, ¿no? ¿Qué sientes ahora que lees el contenido en público? Una cierta liberación, ¿no? En esta conversación que estoy teniendo contigo estoy mucho más relajado de lo que suponía que iba a estar, y tengo una sensación bastante más gratificante conmigo mismo de la que esperaba tener. No esperaba que esta conversación o esta participación en este documental me fuera a aportar eso, y me alegro de que sea así. Estoy sorprendido porque he decidido perder un pudor que siempre había tenido, y lo estoy haciendo con un único objetivo: contribuir a que esto no quede en el olvido, a que se conozca que esto no tenía ningún sentido, no debería haber sucedido jamás, nunca, porque la violencia no se justifica nunca. Y ojalá el testimonio que yo pueda aportar sirva para conseguir eso. A mí me gustaría simplemente en este momento ser la voz de esas personas que no han tenido la oportunidad de poder contarlo. Y me emociona recordarlo, y hasta me emociona decirlo, y seguramente tengo que parar de emocionarme porque no va a cambiar. José va contigo. Siempre he pensado que quizás no. Hoy a lo mejor estoy dispuesto a admitir que quizás sí. Sí, muy buenas tardes a todos. ETA acaba de poner fin a decenios de terror. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA anuncia un proyecto. El 20 de octubre de 2011, ETA anuncia el fin definitivo de la violencia. La pieza editorial se tituló Una paz conquistada, porque no fue un regalo de ETA. No pude dejar de pensar en todas las personas a las que les hubiera gustado, encantado haber visto una portada como esta o similar, y no pudieron hacerlo porque ETA les arrebató injustamente la vida. La ausencia de ese ser querido, arrebatado de esa manera, sigue viva, y pueden haber pasado 20 años que hay cosas que siguen a flor de piel. ¿Recuerdas quién es la primera persona con la que comentas, ya está, ya ha llegado el momento? Sí, mi subdirector Alberto Artigas, sentimos la misma emoción,
hicimos el mismo esfuerzo de contención. Siempre la contención, en los malos momentos y también en los buenos. Y creo que fue una reacción muy a la guipuzcoana. Emoción contenida, alegría, sentimiento de liberación de una pesada losa, porque sí, porque parecía, a diferencia de otras ocasiones, que esta era la definitiva. Es verdad que a mí me correspondía reaccionar con templanza y hasta con frialdad y mucha serenidad para sacar adelante la tarea y a trabajar. El 20 de octubre de 2011 fue como un antes y después en la familia. Ese día sí que me acuerdo de euforia, de celebración. Yo estudiaba en Pamplona y me acuerdo que cogí el autobús y me planté en redacción para dar un abrazo a Aita y saludarle, ¿no? Aquel día fue un día de sentimientos encontrados que tenían que ver con una mezcla de ilusión, con una mezcla de tristeza, con una mezcla de emoción, con una mezcla de esperanza. Y todo eso lo intentamos reflejar en la portada. En esta portada lo que manda es una palabra, que es fin, con unas manos que son símbolo de la protesta ciudadana contra ETA. Quisimos amalgamar todo ese cruce y suma de sentimientos que a lo largo de los años habíamos tenido que gestionar. Al comienzo de la época en la que ya fue desapareciendo el terrorismo de ETA, la sensación que tenía de recuperar la vida. Esa es una sensación sinceramente única, ¿eh? De repente estar solo, paseando por la parte vieja a las 9 de la mañana cualquier domingo, de verdad que es una sensación, ahora mismo lo recuerdo hasta con emoción. ¿Y esta portada la habíais proyectado en vuestra imaginación? Pues no, veíamos tan lejos que eso fuera posible. ETA, yo recuerdo que en los 25 años que estuve en el periódico declaró 3 altos el fuego y los 3 los rompió. Yo diría que en el fondo sabíamos lo importante había pasado, pero todavía no habíamos aterrizado lo que había pasado. Y en lo personal, en tu vida, ¿qué es lo primero que cambia? Una comunicación con responsables del Departamento de Interior me dijeron, de momento la seguridad se mantiene. Esto fue en octubre del 2011 y a mí me retiraron definitivamente las cuentas en marzo del 2013. ¿Tú no tuviste en ningún momento un golpe de impaciencia, un no puedo más? Sí, sentí una sensación de que, pues igual es verdad que hay que ser todavía prudentes y cautelosos, no vayamos a estropear ahora de lo que tanto ha costado, en mi caso, hacer por una imprudencia temeraria, ¿no? Y esperemos que llegue ese momento, de seguro que llegará, ¿no? Y efectivamente acabó llegando. Corazón de mi padre es, vamos, la más gruesa que los muros de una catedral. Penetrar por esa coraza, pues es muy difícil. Tampoco se lo pedimos muchas veces porque tiene un carácter pues muy duro, muy serio en algunas ocasiones. Todas las personas, de un modo u otro, se han quedado en su responsabilidad dignos de aplauso y de admiración, ¿no? ¿En qué situación estás hoy? Pues estoy en una situación vitalmente buena porque afortunadamente tengo salud. Estoy paseando por la ciudad. Para mí sigue siendo un privilegio. Así que estoy en una situación en la que no echo de menos trabajar y que yo la suelo resumir en una frase. Hace 3 años empecé a hacer lo que quería en vez de lo que debía. ¿Sabes que no es habitual con los compañeros con los que charlamos que se retiren del periodismo y queden tranquilos? A mí no me costó dejar el periódico. No digo que salí corriendo, salí tranquilo, despacio, como un día normal de trabajar. El último día de mi trabajo fue así y aquí estoy. No estoy escribiendo ningún libro, hay compañeros que me animan a hacerlo. Creo que mi mejor libro es este, el que estoy haciendo hoy aquí, contigo. Y no escribo un libro porque lo que puedo contar igual me interesa y algunas cosas
pueden interesar y que interesarían, pues esas igual conviene ya no las cuento. ¿Qué crees que van a pensar tus hijos cuando vean este programa? Jo, ¿cómo es el Aitán? Jo, ¿cómo es nuestro padre? Seguramente. O a lo mejor no. O a lo mejor piensan algo o muchas cosas y no dicen nada. Y la vida sigue como ha sido durante muchos años. Una vida construida sobre esta cuestión a base de sobreentendidos. Y a veces con eso no basta. El 21 de marzo es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Casi nadie reconoce que sea racista y sin embargo sigue habiendo racismo en nuestra sociedad. Lo sufren las personas de etnias diferentes a la celta o la sureuropea, que son las que predominan aquí. Y a las mujeres se les suma la discriminación por género. No tienen por qué ser ataques graves o comportamientos de odio. Hay microrracismos que, sumados, sientan igual de mal. Por ejemplo, no podemos suponer que porque una persona tenga la piel negra no sea española. Hemos preparado un programa especial recuperando testimonios de mujeres que rompen estereotipos y nos cuentan cómo lo viven. ¿Quién soy yo? Pues una madre de 6 críos, 5 varones y una niña hermosa que me dejó a los 14 años y me vi en los 5 varones, me dejó ahí viviendo en Torrejón, y una madre que ha trabajado luchando para sacar a sus hijos adelante, siempre pensando también a mi familia que ha quedado allá en África, en el Congo. La primera vez que yo fui consciente de que era mía fue con 4 años, porque años de clase me jugando una cosa, no me dejaban jugar, y entonces como cuando eres tan pequeña, a esa edad no tienes tantas habilidades, pues no me dejan jugar, pues les pego y me pegué a toda la clase. Desde ese momento ya te das cuenta, sin darte cuenta, que vas a tener que luchar por todo, por uñas y dientes. Que hablaba francés, que le decíamos con inglés, aunque no mucho, pero algo, y desde que me digan traducir ideología, pero en el momento me dicen, ay, no puedes colocarle porque yo sé hacer ese trabajo, puedo hacer. No, porque eres negra y no puedes hacer ese trabajo, que quizás cuando venga la gente te van a ver. Soy una persona que siempre ha querido cambiar. Y creo que estoy en ello. Entonces, la verdad que cada día soy un poquito más feliz, aunque por otros lados reciban desde el activismo, desde el feminismo y todo esto, mucho odio, me hace feliz. No había gente negra en los libros de texto, no hablábamos de gente negra importante, no había profesorado negro tampoco, ni personas negras en puestos, no sé decir, de cierto nivel. Hasta que he llegado a la universidad no he visto profesor. Entonces en la uni, una vez un profesor dijo, trabajo voluntario, ¿quién lo quiere hacer? Levanto la mano yo y levanto la mano otro compañero, entre 100 alumnos en clase, otro compañero con una fisonomía que podría ser latinoamericana, y levantamos la mano los dos justo. Y me dice el profesor, mi cortometraje profesor, ¿ves? Es que los inmigrantes son más rápidos. Y yo me quedé como, ¿qué? Dije, no me puedo quedar callada. Dije, perdona, pero soy de Getafe. La doctora casi me empezó a reír, el profesor me quedó así.
Llevaba yo muchísimos años así luchando con mis hijos, trabajando yo sola con el sueldo de limpiadora. Y ellos, mis hijos, muy buenos, porque le han faltado mucho. Yo sé de mi hijo, uno de ellos, cogen todos los niños del barrio, le llaman para hacer un trabajito de repartidor, creo que hace papeles o la propaganda. Y va el hombre, iba diciendo, tú llegaste a mi hijo. Y eso cuando, eso me siento a mi fatal. Y bueno, lloré, pero esto. Y no quería que me quieran. Y eso me sentó muy mal. Sí, ¿por qué? Porque no, muchas veces sí, ya. Yo le digo mucho eso de su me han enseñado a hacer el sistema educativo español, de todo el entramado, para crear pequeños ejércitos. Para alumnos de la español no tiene sistema. Y lo vemos a diario cuando ves gente negra viviendo a lo mejor en la calle, pues no nos vamos a ir, no nos vamos a quedar cerca, nos vamos a ir a todo el mundo. Yo no veo tanta gente reunida por el tema del Kosovo como por el tema de Palestina. La vida negra no vale, porque la vida negra es un niño desnutrido, con moscas alrededor, un niño soldado, una niña que relacionan con la ablación. Soy negra, pero tengo complejo de que soy negra, yo soy una persona. Pero no, si me dices, es una persona negra, con cariño, lo acepto porque lo soy. Hoy en día están cambiando las cosas en los centros, sí están cambiando, pero no en todos. Solo cambian en los centros en los que hay equipos directivos que están comprometidos ya no con el antirracismo, sino con la humanidad, con hacer un mundo mejor, con crear espacios inclusivos para las familias y para los niños. Cuando nosotros decimos, oye, que no se quitan la cara de esa la clave es ir a esa gente que sigue pensando que no hay ningún problema en bajarse de nosotros. Porque es así. Fue los carnavales de Tenerife el año pasado y el primer día acabé llorando. Volví a casa llorando porque dije, habiendo tantas personas en toda España, es una vergüenza y es impensable que todavía se quite una persona que no la explican de marosos, no están en negros. Y los negros no existen, es una construcción colonial. Somos marrones, realmente somos marrones. Y si queremos ponernos técnicos, somos africanos o afrodescendientes. Pero personas negras, la palabra negra así es una construcción de un término racista. Nos falta mucha construcción, mucha educación antirracista. Nos falta también entender el feminismo como algo verdaderamente interseccional, ¿no? Porque ahora se habla mucho de feminismo interseccional, no es un tipo de feminismo, es algo intrínseco al feminismo, no tiene que ser plural, es transversal, no tienes en cuenta las realidades de las personas discapacitadas, las trabajadoras sexuales, las discapacitadas, las mujeres migrantes. No se puede ser feminista y ser racista, porque el feminismo es un movimiento, debería ser un movimiento de igualdad, no de igualdad, sino de equidad, en el que se incluya a todo el mundo. Ahora hasta 750 € entregando tu antiguo dispositivo, solo en Samsung.com. La formación en realidad es un grupo de trabajo, un grupo de hombres que charla, conversa y desarrolla espacios de solidaridad y cuidado entre ellos. Este es nuestro objetivo fundamental, conseguir que los hombres tengan un lugar, un espacio físico que también emocional, donde puedan expresarse, cambiar, crear modelos y también reducir las violencias, específicamente también las violencias y autoviolencias, porque estos niños muchas veces están cerca de situaciones de suicidio, malestar o malograr su propia salud. Y específicamente con estos hombres que están en situación de riesgo de exclusión, es decir, están en los márgenes de la sociedad. Fundamentalmente desarrollamos con ellos el desarrollo de su capacidad de entrega a
los cuidados, tanto a otros hombres, a las mujeres como a sí mismos. Lo que generamos es un espacio realmente abierto para que generen cambios hacia la igualdad, hacia relaciones igualitarias y relaciones sostenibles como otros. Muy molesta. He sido una persona molesta. Por feminista, por mujer que tenía conciencia de clase y por querer ser cosas que te decían que no podías ser. Un cierto recelo de que se creerá, ¿no? De cómo va a ser directora de cine. Eso sí lo he tenido que decir. Decir, tú, ¿dónde vas? Como decir que era, yo qué sé, una pestada, yo no sé, pero el término feminista era visto de una manera bastante divertida. Soy Pilar Tábora, directora de cine, activista, feminista, andaluza y gitana, y acabo de terminar mi largometraje documental Gran Redada Gitana, historia de un genocidio. Se planifica la más cruel y despiadada ley contra los gitanos, llevada a cabo en una de las noches más oscuras de la historia española, en la que miles de gitanos y gitanas fueron apresados en sus casas. Era absolutamente necesario que se conociera una etapa histórica oculta para exterminar al pueblo gitano. Fue un genocidio en todas reglas, por entrar además en términos biológicos, separar a los hombres de las mujeres, los niños menores de 7 años y las niñas se van con sus madres a cárceles y a los hombres a trabajo forzoso, a galera, a las minas, sin motivo penal. El motivo era ser gitano. Hay que empezar a hablar de cosas que no se hablan dentro de una gran parte del hospital. Hay cosas que son absolutamente imprescindibles y cosas que están haciendo muchísimos años, los abusos sexuales, la violencia sexual, los casamientos muy tempranos, tener demasiados hijos, el tiempo escolar. En mi familia todos los hombres eran pequeños. Mi padre fue el que insistió fundamentalmente en que mi hermana y yo fuésemos a la universidad. Yo era feminista, yo era anarquista, activista en todo. Tenía el aliciente de luchar contra algo que era una dictadura injusta, tremenda, y por otro lado también se sentía miedo. En el mundo del cine hay un machismo directo y también un machismo encubierto. Hay un porcentaje de mujeres que siguen siendo ínfimo con respecto a los hombres que dirigen, ¿no? Y sobre todo un porcentaje ínfimo de protagonistas femeninas y de protagonistas femeninas de ciertas edades. Las mujeres de dentro del cine tenemos que empezar ya también a combatirlo. No podemos estar tan sumisas y tan calladitas. Que tu papá no quiere comer una carne. Yo me tuve que hacer mi propia productora con 19 años. Romper techos de cristal, pues todos, porque eran todos. Me tenía que sentar en mesa donde las conversaciones eran terribles sobre las mujeres. Tremenda, ¿eh? La Tábora ha sabido retratar cinematográficamente los momentos más brillantes de la obra de teatro escrita por su padre Salvador Tábora. Una película andaluza, Ya la era primera hora. y la única que se hace en España. Ya era. Elmer Bernstein tuvo una conexión conmigo fantástica y él me pidió ver esos primeros documentales. Cuando terminó de verlo, dice: Pilar, vente conmigo a Hollywood. Yo vivo al lado de Spielberg, que era cuando Spielberg estaba empezando, y de George Lucas. Y yo le dije que no, que yo quería quedarme en mi tierra, y luchar por mi tierra y luchar por mi gente. Muchísimo machismo en política, muchísimo. Somos iguales y tenemos que caminar para, entre todos y todas, construir un mundo mejor.
con ansias. Es un día importante, ¿no? Es la máxima expresión de la democracia. Casi 2.100.000 ciudadanos y ciudadanas están llamados a las urnas en las elecciones de Castilla y León, donde hay más de 4.000 mesas electorales. Esas son las terceras elecciones estas de este ciclo electoral, pero a diferencia de Extremadura y de Aragón, estas no son abiertas. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. En 3 horas van a cerrar las urnas. Hasta las 2 de la tarde la participación ha sido casi del 37%. Efectivamente, son 2,2 puntos más que en los anteriores comicios de 2022. Todos los candidatos ya han votado, lo han hecho a lo largo de la mañana. Han apelado a una amplia participación, conscientes de que aún les espera una larga jornada por delante hasta conocer los resultados exactos. Se está investigando un posible caso de violencia de género en Cantabria. Una mujer de 64 años ha sido asesinada en Pedreño. Ocurrió ayer. El hombre, pareja de la víctima, está detenido. Fue quien dio la voz de alarma. Según delegación de gobierno, tiene antecedentes previos por violencia de género contra otras mujeres. Y estamos en el día 16 de la guerra de Oriente Medio, con intensos bombardeos tanto en Irán como en Líbano. Sí, pero la principal batalla, la del petróleo, se libra ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Corea del Sur, Tokio y Reino Unido estudian opciones para acabar con el bloqueo de Irán sobre esta zona después de la petición de ayuda de Trump, que además no descarta bombardear de nuevo la isla de Java. Ante esta escalada, los 180 soldados españoles del Grupo de Operaciones Especiales que luchan contra el Daesh en Irak han sido reubicados temporalmente en el país. El conflicto en Oriente Medio también acaba con la finalísima. La UEFA ha anunciado que se suspende el partido de fútbol que se tenía que disputar el 27 de marzo entre España y Argentina en Qatar. Una batalla tras otra y los pues esas son las dos grandes favoritas para la noche de los Oscars. Una gala blindada por el contexto médico y con España pendiente de las suertes que corran Irán. Protección Civil ha enviado esta tarde un S-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Pirineo catalán por fuertes vientos. En la zona de Lampordà, en Girona, ha alcanzado los 115 km/h y se espera que vaya más en esta comarca, porque se pueden llegar a los 140 km/h. Seguimos muy pendientes de esta temporada de mares de viento en el este del país, con unos vientos que superan los 100 km/h y sobre todo atención a la tramontana con gran oleaje frente a la costa de Girona y llegando también a toda la zona norte de Baleares. Mucha precaución. Además, en el caso del archipiélago seguimos con lluvias, sobre todo más persistentes en Menorca, mucha nubosidad en el norte de la península, pero sin precipitaciones, y en el resto el sol como protagonista. Además, entramos en una semana de tiempo mucho más estable, cielos mayormente despejados y temperaturas claramente subiendo a partir de este lunes. Lo primero hasta ahora es conocer los datos de participación que pueden ser decisivos a la hora de votar. Y hasta las 12 de la tarde ha votado casi el 37% del censo. Eso es, el último dato que conocíamos era registrado hasta las 2 de la tarde. Ese dato es del 36,97% del electorado que había votado ya a esa hora. Son 2 puntos más que los datos registrados en los mismos en las elecciones autonómicas de 2022. Entonces ese dato fue del 34,73%. La participación ha aumentado en todas las provincias, especialmente en 3, en Valencia, en Soria y en Zamora. El siguiente dato de participación lo vamos a conocer aquí a partir de las 6 de la tarde. Esa jornada electoral hoy en Castilla y León. Y las firmas van a cerrar a las 8 de la tarde. La jornada electoral aquí en Valencia está discurriendo con total normalidad. Son más de 137.000 los valentinos llamados hoy a las urnas. De ellos, 5.000 lo ejercerán por primera vez y otros 8.000 lo harán desde el extranjero. Para poder
ejercer el derecho a voto, la Junta de Castilla y León ha habilitado 245 centros electorales y 341 mesas electorales como la que están viendo en este momento. Valencia elige a 7 procuradores. En las pasadas elecciones de 2022 y 2019, el PSOE fue el vencedor, que obtuvo el mismo número de diputados que el Partido Popular, 3. El séptimo en discordia lo obtuvo Vox. En 2019 fue para la ciudad. En este colegio Diego de Colmenares de Segovia la jornada ha transcurrido casi con total normalidad, con una pequeña incidencia a primera hora cuando una de las mesas no se ha presentado ni el primer vocal titular ni los suplentes. Finalmente se ha sorteado y se ha acabado constituyendo. Por lo demás, por dar algunos datos, en la provincia de Segovia están llamadas a votar unas 120.825 personas en 246 locales electorales. Y este año se eligen 82 procuradores, uno más que en 2022, precisamente porque en Segovia se ha ganado población, se pasa de 6 a 7 representantes. Actualmente son 3 por parte del PP, 2 por parte del PSOE y 1 por parte de Vox. Así que estaremos atentos a última hora de la jornada para ver cuál es la formación que gana ese nuevo procurador. La imagen que tenemos hasta ahora no tiene nada que ver con la que hemos visto entre las 11 y la 1:30 del mediodía aproximadamente, donde se han registrado colas en algunas mesas de hasta 10-12 personas. Hablábamos precisamente con algunos de los votantes que a esta hora se encuentran por aquí. Lo que nos decían precisamente es que ellos preferían venir hasta ahora para evitar esas colas tan largas que se han registrado en las horas centrales de la mañana. Este colegio electoral en el que nos encontramos tiene un total de 6 mesas que están funcionando con total normalidad, 6 de las 767 que están repartidas en los distintos centros de votación distribuidos en la provincia de Valladolid. El voto rural es muy importante en estas elecciones porque el 36% de los habitantes de Castilla y León viven en alguno de los casi 2.500 pueblos que tiene la comunidad. El voto rural históricamente ha sido bastión del Partido Popular, pero en los últimos años se ha ido fragmentando con la aparición de Vox y el auge de los partidos provincialistas y regionalistas. Por eso esta noche, sin duda, en todos los partidos estarán muy pendientes de lo que se vote en pueblos como este. La jornada electoral en este colegio de Soria transcurre con absoluta normalidad. A lo largo de la mañana sí que ha habido ciertos picos de afluencia, sobre todo entre las 12 y las 2 de la tarde. Había mucha gente que nos comentaba que había salido a pasear y quería aprovechar, o también que habían quedado para tomar el vermú o para comer. En este colegio electoral en concreto se han habilitado 5 mesas del total de 257 que se han repartido por toda la provincia. Soria, que es la provincia más pequeña y que puede ser clave en estas elecciones autonómicas, elige a 5 de los 82 procuradores que forman parte de las Cortes de Castilla y León. Sí, así este colegio electoral de Quintana Redonda es un ejemplo de ello. Aquí están llamados a votar 397 vecinos de esta localidad y de las 10 pedanías que de ella dependen. Durante toda la mañana hemos visto un flujo constante de quintaneros que venían a ejercer su derecho, nos contaban, para que se escuche la voz de la España vaciada. Como decías, el voto del mundo rural es fundamental y más en una provincia como Soria. De los 76.000 sorianos que tenemos derecho a voto en estas elecciones, más de la mitad viven en el mundo rural. Un frío, sueño y algo de nervios. No sabes si me va a tocar su voz. Bueno, también emocionada. Así arrancaban la jornada los miembros de las mesas electorales. Como gusta aprender cosas, pues a ver cómo funciona. Ganas de que empiece, ya no decir que acabe. Por delante un día largo que algunos intentan amenizar. Día de primeras veces. Dije en casa, mamá, que voy a votar por primera vez, tal, y de repente me dice, sí, te va a tocar estar todo el día. Me ha tocado presidente. Otros ya saben cómo funciona. ¿Cuántas veces ha votado usted con 90 años? Pues yo que sé, he votado hasta en Madrid. Muchos han decidido madrugar para votar. Desayunar, afeitarnos y para acá, a votar. Es peor procrastinar. Cuanto antes vayas, antes te lo quitas. O adelantarse para evitar esperas e imprevistos. Pues resulta ser que no pare con las listas. Unos más fáciles de resolver que otros. El ascensor. Hoy, que más se necesita, está roto. En los pueblos más pequeños la jornada avanza tranquila. Un pueblo pequeño y esperemos que vengan pronto. Bien poca gente por ahora. Y esta imagen se repite por las 9 provincias, la de votar en familia. Guay. Una jornada clave para los castellano-leoneses que lo tienen claro. Lo importante es votar. Es muy importante que la gente vote. Creo que sería igual la cosa más importante que podemos hacer. El voto por correo ha subido un 6,7% respecto a 2022. Hay más de 51.000 votos admitidos y Correos ha establecido un despliegue logístico especial con 1.413 profesionales en
personal de reparto, oficinas y centros de tratamiento. Los candidatos han sido madrugadores, todos los cabeza de lista de los principales partidos ya han votado. Sí, han ejercido ya su derecho al voto y además con un mensaje común, el llamamiento a la participación. Alfonso Fernández Mañueco ha votado en Salamanca con buenas sensaciones, dice, invitando a los castellano-leoneses a no quedarse atrás. Cuanta más gente participe, mejor para todos. Cuanto más gente vaya a votar, mejor para todos. Y en Soria, ciudad de la que es alcalde desde hace 19 años, ha votado entre bromas y con algo de nervios Carlos Martínez. Un día de tensión, un día de nervios, un día de nudo en el estómago de forma permanente. Mientras el candidato de Vox, Don Carlos Ollán Fernández, ha ejercido su derecho al voto en León. Se dice que es el día de la democracia, yo creo que es el día de la esperanza, el día de la ilusión. En la misma ciudad, pero en distinto colegio electoral, también introducía la papeleta en la urna la candidata de UPL. La voz del leonesismo, la voz del pueblo. Con ilusión y responsabilidad, dice, llegaba el candidato de Soria ya. Las sensaciones siguen siendo buenas. Hoy también buscan el foco otros partidos regionalistas como por Ávila. Como la primera vez, bajan la ventanilla y dice, venga Pedro, ahí estamos. Más papeletas para elegir, la de Ciudadanos. Es un día muy importante para Castilla y León. La de Podemos. Nos jugamos mucho este domingo. O la de Izquierda Unida. Animar a la participación. En unas horas se despejarán las dudas. Bueno, pues estas son las terceras elecciones de este ciclo electoral. A diferencia de Extremadura y Aragón, pues aquí no son adelantadas, pero al igual que en el resto de comunidades, los partidos no solo se juegan el poder territorial, también ponen a prueba sus estrategias a nivel nacional. En esta cascada de elecciones, todas en comunidades del PP, las de Castilla y León tocaban. Es uno de sus bastiones desde que Aznar ganó hace casi 40 años. Aquí también buscan anotarse un tanto. Que la voz de Castilla y León se escuche en toda España. En 2022, el PP firmó en esta comunidad su primer gobierno de coalición con Vox, que consiguió un resultado esperado. Este gobierno